Hola a todos, gracias a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos en esta serie de videos sobre Primera de Juan. Hoy decidí salir a la naturaleza, estoy aquí en Luisiana, esta es la parte detrás de la casa donde nosotros estamos viviendo en este momento, la casa donde yo fui criado desde los 5 años. Y entonces aproveché el buen clima que estamos experimentando para salir afuera y hacer este video. También quiero dar gracias a mi hijo Esteban, quien viendo los videos me regaló este micrófono para poder grabar mejor los videos. Entonces gracias Esteban por recordar a tu papá en eso. En esta serie de videos hemos estado hablando del 1 de Juan. Primero, en el primer video hablamos del tema que viene del 1 al 4 de capítulo 1, donde él está hablando de que él escribió para que la gente pueda saber que tienen una relación íntima con Dios, que conocen a Dios, es una verdadera comunión con Dios, pero no solamente con Dios, sino también con otros creyentes. En el segundo video, que cubrió los versículos 5 de capítulo 1 hasta el versículo 2 de capítulo 2, hablamos de que él habló de algunas objeciones, algunas cosas que decían quizás los enemigos, algunas personas, falsos maestros, y él combatía lo que ellos decían con algunas declaraciones verdaderas, para poder mostrar la verdad. Hoy nos toca el capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 6. Una sección muy corta. Pero hoy, en esta sección, va a hablar y quizás regresar en un sentido a lo que él dijo en versículo 5, cuando él habló de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y él va a retomar esta idea y aquí en esta sección va a dar otra evidencia de cómo uno puede estar seguro que conoce a Dios. Vamos a leer estos versículos para poder entender mejor lo que Juan está diciendo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 hasta el 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En esta sección él comienza diciendo que hay una manera de que nosotros podemos saber si nosotros verdaderamente conocemos a Dios. Él dice en versículo 3 que en eso sabemos que le conocemos, y lee aquí, yo tomo como una referencia a Dios, como es lo que estaba hablando en la primera parte. Está hablando de conocer a Dios, la comunión con Dios. Entonces yo lo tomo como Dios el Padre, Dios. Entonces él dice, en eso sabemos que conocemos a Dios o le conocemos si guardamos sus mandamientos, y lo pone como una condición. Nosotros como creyentes, teniendo todavía el libre albedrío, tenemos que decidir si vamos a obedecer o no, si vamos a guardar sus mandamientos o no. Es una decisión que nosotros tomamos prácticamente cada día, enfrentando situaciones donde podemos mentir, pero sabiendo que la Biblia dice que no debemos mentir. Cuando nos levantamos falso testimonio contra alguien, cuando sabemos que la Biblia dice que no debemos levantar falso testimonio. Robando, cualquier otro tipo de lujuria, cualquier tipo de pecado. Cada día nosotros tenemos que tomar una decisión sobre si vamos a guardar los mandamientos de Dios o no. Y cuando guardamos los mandamientos, estamos probando, estamos mostrando
a nosotros mismos y a otras personas, que nosotros conocemos a Dios. ¿Ok? Entonces esa es la evidencia que él presenta. Uno que dice que conoce a Dios, o uno que conoce a Dios, va a guardar sus mandamientos. Pero en el versículo 4, él muestra el contraste a esto. Y él dice, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice que es inconsistente que alguien diga, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Él, pero no guarda sus mandamientos. De verdad, uno no puede hacer eso y realmente pensar que conoce a Dios. De hecho, es interesante que Jesús mismo habló de conocer a Dios y obedecerle. En Juan capítulo 14, versículo 15, Juan mismo, yo recuerdo que Juan se refiere mucho a la enseñanza de Jesús en su propio evangelio, que él tiene en su evangelio. Él dice en Juan 14, 15, que Jesús mismo dijo, si me amas, guardad mis mandamientos. En una condición, si realmente tú me amas, dice Jesús, vas a guardar mis mandamientos. Y un poquito más adelante, este mismo discurso que se conoce como el último discurso, como parte de la cena, la última cena, en capítulo 15, versículo 10, él añadió estas palabras. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces vemos que Jesús también habló de guardar sus mandamientos, los mandamientos de Dios, como una condición de demostrar que conocemos, que amamos a Dios y que tenemos el amor de Dios en nosotros. Entonces es lo que Juan está diciendo aquí. Uno, si conoce a Dios verdaderamente, va a guardar sus mandamientos. Si dice que conoce a Dios, pero no está obedeciendo a Dios, entonces verdaderamente no conoce a Dios. Tenemos una razón por qué cuestionar si esta persona es cristiano o no, si no está guardando los mandamientos de Dios. Ahora, cuando hablamos de guardar los mandamientos, no estamos hablando de actuar como los judíos, que dicen que hay 613 leyes de la ley de Moisés que ellos tienen que obedecer. No. Pero estamos hablando de obedecer lo que Jesús enseñaba, la enseñanza de Jesús sobre cómo debemos vivir. Y no solamente de Jesús, pero sus seguidores, quienes también escribieron como sobre debemos vivir, como Pablo, como Santiago, como Pedro y como mismo Juan. Todos ellos escribieron sobre cómo debemos vivir, pero basado en la enseñanza de Jesús, en lo que enseñaba Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Y basado también en el Antiguo Testamento, que eran sus escrituras de aquel entonces. Entonces, versículo 3, versículo 4 nos muestra que si decimos que conocemos a Dios, tenemos que obedecerle. El versículo 5, él también pone el contraste con el versículo 4, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es un tema interesante que Juan va a tomar de nuevo sobre el amor, pero vemos que Dios ha perfeccionado su amor en nosotros cuando nosotros estamos en obediencia a Él. No es nuestro amor, es el amor que Dios ha puesto en nosotros y ha perfeccionado en nosotros. Porque si amamos a Dios y si tenemos el amor de Dios en nosotros, queremos obedecer. Queremos ser obedientes a Dios. Y entonces es el resultado. Entonces dice una prueba de saber si uno ha tenido o tiene el amor de Dios en él, es que es uno que está guardando los mandamientos que Dios nos ha dado, toda la enseñanza
de Dios. Y dice, por esto sabemos que estamos en Él, que tenemos estar en Él, estar tiene la idea de tener una relación con. O sea, es relacionarse con alguien. Estar en Él habla de nuestro estado, nuestro convivir con Jesús. Nosotros estamos en Él. Es una frase que se usa bastante en el Nuevo Testamento para hablar de nuestra relación con Dios y con Jesús. Estamos en Jesús, estamos en Él. Y sabemos que conocemos a Dios si nosotros estamos obedeciendo. Y al final de esta sección, Juan pone un ejemplo. Y él dice en versículo 6, el que dice que permanece en Él, nota otra vez la frase en Él, y yo tomo como Dios, pero también dice, debe andar como Él anduvo. Yo creo que el Él aquí se refiere a Jesús. Entonces, sí, vamos a decirlo de esta manera. El que dice que permanece en Dios, es decir, que tiene relación con Dios, debe andar como Jesús anduvo. Entonces vemos que Juan es consistente en lo que está diciendo. Conocer a Dios significa que obedecemos a Dios. Y si obedecemos a Dios, demostramos que conocemos a Dios. No podemos decir, conozco a Dios y no obedecerle. No funcionan juntos estas dos cosas, la desobediencia y una relación con Dios. Y después al final le pone el ejemplo supremo. Jesús anduvo como uno que conocía a Dios, Él obedecía a Dios. Ese es el ejemplo. ¿En qué momento Jesús desobedeció a Dios? En ningún momento. Ahora, podemos argumentar, o alguien puede argumentar, pero Él era perfecto, es Dios. Sí, pero mientras estaba aquí en la tierra era humano. Y Él podría haber desobedecido. No porque tenía pecado, sino por esta lucha entre tomar una decisión buena o tomar una decisión mala. Pero Él siempre obedecía. Y Él es nuestro ejemplo de uno que conoce a Dios, tiene una relación íntima con Dios y a la vez obedece a Dios. ¿Qué mejor ejemplo necesitamos para seguir? Entonces, nosotros en nuestro diario vivir, y aunque en este momento no estamos en mucho contacto con otras personas, pero sí estamos en contacto con nuestras familias, ¿cómo estás viviendo tu vida delante de Dios ante tu familia? Tú estás demostrando que tienes una relación con Dios, no por tu tiempo devocional, tu oración, sino cómo tú estás actuando, cómo tú estás hablando, haciendo las cosas según la Biblia nos instruye. Así tú estás demostrando a tu familia que tú eres cristiano, que tú conoces a Dios, que tú tienes una relación íntima con Dios. Para los que todavía están trabajando, porque hay algunos que todavía están trabajando porque sus trabajos son esenciales. Estás demostrando ante tus compañeros, tus jefes, que eres cristiano, que conoces a Dios. Tantas personas en este mundo han dicho que nunca van a ir a la iglesia, nunca van a ser cristianos, porque conocen a personas que han dado un mal ejemplo profesando ser cristianos. Nosotros no tenemos el lujo de poner un mal ejemplo cuando tenemos el mejor ejemplo a seguir, que es Jesús. Jesús obedeció hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. Él obedeció. Y si el amor de Dios reside en nosotros, nosotros vamos a mostrar que amamos a Dios por obedecer sus mandamientos. Gracias por tu atención. Que el Señor los bendiga.